Ahí sí. Ya, chicos, como le iba diciendo, el teorema de Tales son dos rectas que son cortadas por otras dos rectas que son paralelas. Estas dos rectas no tienen por qué ser paralelas y estas van a ser proporcionales. Por ejemplo, yo tengo dos rectas que no son paralelas y son cortadas por tres rectas que sí son paralelas. L1 paralelo con L2, paralelo con L3. Entonces, voy a decir A, B, A', B, B', y C, C'. Que lo que dice el teorema de Tales es que el segmento AB es a el segmento que es proporcional, que en este caso sería A', B', como el segmento del otro lado, que este es BC, es proporcional a el segmento de la otra recta que es proporcional, que es B', C'. Ese es el teorema fundamental de Tales. Entonces, yo quiero que ustedes calculen si esto vale 5, esto mide 2, esto mide 15. ¿Cuánto valdría el segmento B', C'? Quiero que hagan ese ejemplo. Está ahí. ¿6? Ya. ¿Cómo lo tenemos que reemplazar? Nos quedaría 5 es a 2, como 15 es a X. Para resolver esto tenemos que hacer una proporcionalidad, o sea que vamos a multiplicar cruzado y vamos a dividir por el que sobra. O sea, nos quedaría que X es igual a 2 por 15 dividido en 5. Son 2 por 15 son 30, dividido por 5 son 6. Muy bien. Muy bien. Ya. Sigamos. Vamos a hacer la guía. Y dice, un segmento AB que mide 60 centímetros y un real delta que mide 2/3. Entonces, al dividir interiormente dicho segmento en la razón delta, significa que esto significa encontrar un punto C entre A y B tal que AC es a CB como 2 es a 3. Hagámoslo. Un segmento que mide 60 centímetros y un real delta que mide 2/3, entonces dividir interiormente el segmento delta significa que yo tengo que esto es A, esto es B, y voy a tener un punto C, ¿no es cierto?
Ya, pues ¿dónde va a estar ubicado este segmento C si sabemos que delta es igual a 2/3? O sea que lo vamos a dividir, va a ser 2 partes de 3, ¿no es cierto? C. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a multiplicar el 60 centímetros por lo que nos está dando, que son 2/3. ¿Y cuánto sería esto? 2 por 60 son 120, y dividido por 3 son 40 centímetros. O sea que este segmento mide 40, y este segmento mide 20, ¿no es cierto? Porque en total son 60 centímetros. Ya, pues dice que AC, esa BD, o sea, esa CD, ¿ya cómo nos quedaría esto, chiquillos? AC mide 40 y CB mide 20, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto es? Si lo simplifico por 20, nos quedaría arriba 2 esa 1, ¿no es cierto? Entonces esa es incorrecta. Dice, encontrar un punto de la prolongación AB a la derecha de B, tal que AD es a BD como 2 es a 3. Ah, no, estoy puro leseando. Perdón, chiquillos. ¿Qué significa el segmento delta que está aquí? Ese delta que es 2/3. Significa que es encontrar un punto C entre A y B tal que AC es a CB como 2 es a 3. Eso es falso porque lo vimos recién. Dice encontrar un punto de la prolongación AB a la derecha de B tal que AD es a BD como 2 es a 3. La presión. Ninguno de estos es 2 es a 3. A esa la vamos a saltar porque no está bien clara. O sea, yo no la entiendo. Dice, la segunda, se tiene un segmento AB que mide 140. Al dividirlo interiormente en dos puntos dados, P y Q, se tienen que AP es a PQ, es a QB, como 5 es a 6 es a 9. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas del mayor y el menor de los segmentos que resultan de esta división? Ya eso... ¿Qué significa eso? Dice que se tiene un segmento AB y dice que mide 140 centímetros. Y dice que está dividido por, aquí por un punto P y por un punto Q. Dice que AP es a PQ, es a QB, como 5 es a 6 es a 9. O sea que AP corresponde a 5 partes, así que lo voy a poner aquí como 5 partes. Q corresponde a 6 partes. Y dice que QB corresponde a 9 partes. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas del mayor y el menor? Lo primero que tenemos
es que ¿cuántas partes tenemos en total aquí? 3, 5, 6 partes y 9 partes. ¿Cuántas partes en total hay? 20. 20. Ya, muy bien, 20 partes. Que corresponde al total, que son los 140 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale cada parte? El 20 está multiplicando, pasa a dividir, ¿no es cierto? ¿Me escuchan, chiquillos, no? Sí, eso a 7. 7, muy bien. Entonces, cada parte vale 7. Entonces, ¿cuántos centímetros valdría el primer segmento? 35. Muy bien. 7 por 5, 35. Después, el siguiente, ¿cuánto valdría? 32. Y el último, 9 partes, 9 por 7 son 63. 63. Ya, muy bien. Y la pregunta, muy bien. Y la pregunta nos decía, ¿cuál es la diferencia entre las medidas del mayor y el menor? ¿Qué significa diferencia? La resta. Muy bien. Entonces el mayor, que es 63, le vamos a restar el menor, que es 35. ¿Y cuánto es la resta entre 63 menos 35? 28. 28. Y eso es todo. Bien, chiquillos. Ya, pues, siempre que ustedes le den razones como esta, así como 5, esa 6, esa 9, van a ser partes. Así como yo puse aquí. Por ejemplo, la siguiente dice, el punto Q divide interiormente a PR en razón de 2 es a 3. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a hacer acá. El punto Q divide, ya tengo un segmento que es PR y tengo un punto Q. Del punto Q. Y dice que interiormente divide en razón de 2 es a 5, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que estas, ¿cuántas van a ser estas? ¿Cuántas partes va a corresponder a PQ? 2. Entonces lo que voy a poner aquí es que estos son 2 partes, y esto, ¿cuántas partes son? 5. 5. Muy bien, 5 partes. Después, ¿qué nos dicen? Que QR mide 25. ¿Dónde está QR? Acá, ¿no es cierto? Todo esto mide 25 centímetros. Y me están preguntando que cuánto mide PR, o sea, todo esto. Ya, pues hagamos una regla de 3 simples. Nosotros sabemos que 5 partes corresponden a ¿cuántos centímetros? 25. Muy bien, 25 centímetros. Y nos están preguntando por PR, que ¿cuántas partes corresponde PR? ¿A cuántas partes son? Son 2 y 5. ¿En total cuánto hay? 7 partes. Ya, muy bien. 7. Ya, pues, chicos. Entonces vamos a decir que 7 partes es lo que nos están preguntando, que es X. ¿Y qué tenemos que hacer ahí en una regla de 3 simples? ¿Trabajar hartas veces? ¿Sí? Multiplicar, cruzado y dividir. Muy bien. Y dividir por X sobre. O sea, nos quedaría que X es igual a 7 por 25 dividido por
5. Multipliquemos esto, el 25 con el 5, y nos quedaría 5. 7 por 5, 35. 35. Entonces 35 centímetros mide PR. ¿Se entendió entonces esto de las razones que corresponden a partes? Sí, profe. Bueno. Y dice, un punto C divide interiormente a B de 16 centímetros de longitud en razón de 5 hasta 3. Además, un punto D divide interiormente a AB en la misma razón. O sea, divide exteriormente en la misma razón. ¿Cuál es la longitud de CD? Ya. Tengo un segmento que es AB, que mide 16 centímetros. Tengo un segmento C, o sea, un punto C que divide interiormente a esto en 5 eso 3, o sea que esto va a corresponder a 5 partes, esto va a corresponder a 3 partes. Y también tengo un punto exterior D que divide a AB en la misma razón. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que A hasta el punto D, todo esto de A hasta D, son 5 partes. Voy a poner prima para que sepa que es diferente a las otras 5 partes de allá. 5 partes prima, y este va a corresponder a 3 partes prima, porque no son las mismas partes. Ya, pues. Quiero que ustedes traten de hacer eso. Les doy 5 minutos para resolverlo, para saber cuánto vale cada parte. Acuérdense que estas partes aquí, parte prima y parte prima, son diferentes a esas partes de acá. Esto mide 16 centímetros.
Ya, hagamos la primera parte. Que es lo de adentro, porque tenemos que esto dividirlo en dos partes. Vamos a hacer lo de adentro, el punto interior, y después vamos a hacer el punto exterior. Ya, según el punto interior, dice que esto está dividido en 5 partes y en 3 partes. Y este es el total. Los 16 centímetros, ¿a cuántas partes van a corresponder? A 8. A 8 partes, muy bien. Y calculemos cuánto vale este segmento AC. ¿Cuánto mide el segmento AC? Que son 5 partes, correspondiente a X. Esto es una regla de 3 simples, así que ¿cuánto quedaría? Multiplicamos cruzado, que sería 5 por 16, dividido por el que sobre, que es 8. O sea que nos quedaría que X es igual a... ¿A 10? Dividido en 8 son 10. Muy bien. Simplificamos, nos quedaría 2, y 5 por 2 son 10 centímetros. Entonces esto mide... Voy a borrar esto de aquí. A ver. Voy a borrar esto de aquí. Me queda que estos son 10 centímetros. Por lo tanto, 3 partes. ¿A cuánto va a corresponder? ¿A 6 centímetros? Muy bien. Mismo, multiplicamos 3 por 16 dividido en 8. Son 6 centímetros. Ya. Entonces estamos bien con eso, ¿no es cierto? Ahora, veámoslo de afuera. Tenemos que de aquí hasta acá son 3 partes. Y de acá hasta acá son 5 partes, ¿no es cierto? ¿Cuántas partes corresponde de aquí hasta acá entonces? 2p'. A 2p', muy bien. Que 2p' más 3p' me da los 5p', ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a decir que 2p' corresponde... 2p' va a corresponder a ¿cuántos centímetros? A 16. 16. Muy bien, 16 centímetros. Y busquemos lo de afuera, ¿cuánto vale BD? Que corresponde a 3p'. ¿Cuánto correspondería a X entonces? Sería, multiplicamos cruzado, que sería 3 por 16, dividido por el que sobra, que son 2. Simplifico el 2 con el 16, nos quedaría 8, y 3 por 8 son 24 centímetros. Entonces esto corresponde a 24 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos estaban preguntando en el ejercicio? Dice, ¿cuál es la longitud del segmento CD? ¿Cuánto va a ser la longitud del segmento CD? O sea, desde acá hasta acá. 30 centímetros. 30. Muy bien, serían los 6 centímetros más los 24, que son 30 centímetros. Esa es la respuesta. Muy bien, chiquillos. A ese 5 lo vamos a saltar porque es más de lo mismo. El 6 ya es de tales. Dice, en la figura AB es paralela con CD. Acuérdense que para tales siempre tienen que haber algunas líneas paralelas. Si OA mide 10 centímetros y AC mide 8 centímetros, BD mide 16 centímetros, ¿cuál es la medida de OB? Tienen que hacerlo como lo dijimos recién en teorema de Tales. Les doy 2 minutos para que lo hagan, o 1 minuto. Yo por mientras voy a hacer el dibujito.
Ya, ¿qué es lo que dice? OA son 10 centímetros. AC son 8 centímetros. Dice que BD mide 16 centímetros. Y esto es X. Entonces, ¿cómo quedaría? Según el teorema de Tales, decimos que los segmentos son proporcionales. O sea que decimos que 10 es a X, como 8 es a lo de acá, que son 16. ¿Y cómo resolvíamos esto? Multiplicamos cruzado y dividimos por el que sobra, que sería 10 por 16 dividido en 8. Simplificamos el 8 con el 16, nos quedarían 2, y 2 por 10 son... Entonces, ¿cuánto mide X? Mide 20 centímetros. Eso es lo que mide OB. Será facilito. Esto es lo mismo de las razones, así que no lo voy a hacer. Segmentos. Ya, pues quiero que hagan esto ustedes. El 9, que es de Tales. Sí, unidades. Ya, chicos. ¿Alguien lo hizo? Sí. ¿Cuánto le Claro. quedó? 16U. Ya. Entonces, vamos a decir que 8U corresponde a X, que son unidades. No tenemos para qué poner 8U, 8 no. Como 6 es a 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto nos quedaría X? Multiplicamos cruzado y dividimos por el que sobra. Serían 8 por 12 dividido por 6. Simplificamos el 12 con el 6 y nos quedarían 2. Y 8 por 2 son 16 centímetros. Que es lo que dijo, o sea, 16 unidades, perdón. Profe, pero pregunta por BF. BF, ya muy bien. 16. ¿Y cuánto sería BF entonces? 28. 28, muy bien. Gracias. Lo hubiese tenido mal en la PTU yo. Hay que siempre mirar bien qué es lo que nos están preguntando. Así que muy, muy bien.
Ya, pues la siguiente. Dice, en la figura se cumple que CD es paralela con AB. Y dice que OA vale 10, OD mide 15, CB mide 45. ¿Cuál es la medida de OC? Ya. Creo que vamos a tener que hacer aquí un sistema de ecuaciones. Voy a hacer la figurita. Tengo aquí. Dice que esto es B, C, D y esto es O. Dice que OA mide 10 centímetros, OD mide 15 y CB mide 45. A esta parte la voy a poner X y a esta parte de aquí, que es OB, le voy a poner Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría lo primero? Decimos que X es a 15, ¿no es cierto?, de esta línea acá, esa, la línea acá que es 15, como siempre tenemos que seguir la misma línea. Aquí empezamos con esta línea, así que seguimos acá. ¿De cuánto sería esto? Y esa 10. Entonces, arriba tienen que ir los valores de una línea y abajo tienen que ir los valores de la otra línea. De lo mismo que se crucen. Entonces, arriba está X e Y, y abajo están los valores de 15 y 10, que son los de la otra línea. Además sabemos que X más Y, que es S más S, mide 45, ¿no es cierto, chiquillos? Ya, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicamos cruzado. Ese 10 pasa para acá multiplicando, sería 10x, que es igual a, ese pasa multiplicando para acá, quedaría 15y. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ese 15 va a pasar, no. Profe, ¿y si lo hace con los totales y una parte, igual se puede? Ah, también, muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo lo hice con el 25 es igual a 15, o sea, partido 15, y es igual a 45x. Muy bien. O sea, También de una forma. La forma que yo lo estaba haciendo es una. Y vamos a llegar al mismo resultado. Pero más rápido la tuya, así que me gustó más. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre tiene que ser la misma parte, como dijo su compañero. Vamos a decir que el total de esta línea, que es 45, es el total de la otra línea, que es 25, como el pedacito de arriba de esa línea, que es X, el pedacito de arriba que está aquí, que es 15. ¿Cuánto nos quedaría X? Sería 15 por 45 dividido por 25. Simplifiquemos. 25 con el 15 nos quedarían 3 y 5. Si lo simplifico ambos por 5. Y el 45 lo puedo simplificar con el 5 y nos quedaría 9 y 1. O sea, nos quedaría 3 por 9. ¿Que cuánto es 3 por 9? 20. 27. Muy bien.
Entonces la parte de arriba mide 27 centímetros y la parte de abajo, entonces, ¿cuánto mide? Si en total son 45, 18. 18. Ya, ¿por qué nos estaban preguntando? ¿Cuál es la medida del segmento OC? ¿Cuánto sería entonces? 27. 27, muy bien. Ya, esa de ahí. Se hace con ecuaciones cuadráticas. Dice que L1 es paralelo a L2 y es paralelo a 3. A L3. Ya, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a decir que este segmento de acá es a ese de allá, como segmento de acá es a ese segmento de allá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Decimos que x más 1 es a x, como x más 4 es a x más 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cruzado. Nos quedaría aquí x más 1 por x más 2 es a x por x más 4. Ya, pues resuelvan eso ustedes. Ya que ustedes acuérdense un poco de cómo era álgebra. Hay que multiplicar aquí término por término. Hay que multiplicar este de afuera por cada uno de los términos que está dentro. Y después dejan todos los x a un lado y los números a otro. Encuentran el valor de x. Les doy 3, 4 minutos para que lo hagan. Ya, Bastián. ¿Cómo quedaría entonces? Ya como 2 vale x, pues. Multipliquemos término por término. X por x, x al cuadrado. X por 2 me quedaría 2x. Después el 1. 1 por x sería x. Y 1 por 2 me quedaría 2. X por x quedaría x al cuadrado. Y x por 4 me quedaría 4x. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Van a ir todos los x a un lado y los números a otro lado. O sea que nos quedaría aquí x al cuadrado más
2x más 1x serían 3x menos el x cuadrado acá que pasó para este lado y el 4 que está positivo pasa negativo. Y el único número que hay es el 2, así que paso por acá como menos 2. Ya. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Simplificamos el x cuadrado con el x cuadrado y nos quedaría que 3 menos 4x me quedaría menos x es igual a menos 2. Multiplico por menos 1, me quedaría que x es igual a 2. Y eso es todo. Ese es el valor de x. Pero nos están preguntando qué cosa. ¿Cuál es la medida del segmento AB? Ya, pues, sabemos que x vale 2. Esto de aquí arriba valdría 2. Y esto de abajo valdría 2 más 2, que son 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, el segmento AB, ¿cuánto mide, chiquillos? 6. 6, muy bien. 6. Muy bien. Ya. Dice que AC es perpendicular a DE. ¿Cuál es la medida del segmento AD? Eso facilito, ¿no es cierto? Esto mide... Decimos que esto mide... Ay, no puedo dibujar. Decimos que esto mide X, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que 15 esa X como 3 esa 5, ¿no es cierto? Pues multiplicamos cruzado y dividimos por el que sobra. Nos quedaría que X, ¿cuánto es, chiquillos? Ya 15 por 5 dividido por 3. ¿Y cuánto es eso, chiquillos? Simplifico el 15 con el 3, nos daría 5. Y 5 por 5 nos da 25. Eso valdría el segmento AD. 25 centímetros. Ya, pues sigamos. Ese fue facilito. Ya, pues quiero que hagan el 14, ustedes, ya que hicimos uno parecido recién de álgebra.
¿Alguna duda de este ejercicio? Medio 3, profe. Ya. Hagámoslo entonces. Decimos que x más 5, que ese segmento de ahí, es al segmento de la otra recta, que es x más 3, como tenemos que seguir con la misma línea, empezamos con eso, así que seguimos, que en este caso sería 24, esa es la otra parte de la otra línea, que son 18, ¿no es cierto? Lo multiplicamos cruzado. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría 18 por x más 5 es igual a 24 por x más 3. Multiplicamos término por término. ¿Cuánto nos quedaría? 18 por x son 18x. 18 por 5, ¿cuánto es? 90. 90. 24 por x. 24x. 24 por 3 son 72. Dejamos todos los números a un lado y todas las letras a un lado. Así que aquí voy a dejar 90 menos esos 72 es igual a 24x. Y esto pasa a restar por acá, así que quedaría menos 18x. ¿Cuánto es 90 menos 72? 18. 18. Ya, muy bien. ¿Y 24 menos 18? 6. 6. 6x. El 6 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y 18 dividido 6 cuánto es? 3. Ya. ¿Y qué es lo que nos estaban preguntando? El valor de la X. Ah, el valor de x, y x vale 3. Muy, muy bien. Eso es lo mismo. Y hagamos este para terminar. Ahí sí. Son paralelas y tenemos dos triángulos. Esto mide 7 metros. Esto mide 4x menos 16 metros. Esto mide 3x menos 5 metros. 10 metros. Mide 11 metros. Y esto mide y menos 1 metro. Estoy preguntando por los valores de x e y. Hagámoslo por el teorema de Tales. Vamos a decir que 3x menos 5 es a
el segmento que está acá, que es 4x menos 16, como el segmento que está acá, que es 10, es el segmento que está acá, que es 11, ¿no es cierto? Multiplicamos término por término. O sea, multiplicamos cruzado, nos quedaría 11 por 3x menos 5, esa de 10 por 4x menos 16. Entonces, multipliquemos término por término. 11 por 3 nos quedarían 33x, y 11 por menos 5 nos quedaría menos 55. Multiplicamos acá, nos quedaría 10 por 4, que son 40x, y 10 por menos 16 me quedaría menos 160. Dejamos todas las letras a un lado y todos los números a un lado, se queda que este menos 160 pasa como 160 positivo, el 55 lo dejo ahí, y el 40x, y ese 33 como está positivo pasa negativo. Ya. 160 menos 55 son... 105. Muy bien. Y 40 menos 33 son... 7, ¿no es cierto? Ya. Ahora el 7 está multiplicando, pasa... dividiendo. Y 105 dividido en 7, ¿cuánto es, chiquillos? 15. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto valdría esto de aquí arriba? Serían 44. 44. Sí, profe. Ya. Entonces, para sacar este valor que está aquí abajo, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo como lo hicimos la clase pasada, con triángulos proporcionales. Vamos a decir que esta parte de este triángulo, esta parte de ese triángulo, como esta parte de ese triángulo, esta parte del triángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Lo voy a hacer aquí al ladito. Quedaría 44, esa 7, como todo esto en total, ¿cuánto es? 44 más 11 son 55. 55, esa y menos 1. Multiplicamos cruzado. Y menos 1 a multiplicar por 44. 44 por i menos 1 es igual a 55 por 7. Multiplicamos término por término. 44 por i son 44i, y 44 por menos 1 me quedaría menos 44. Es igual a 55 por 7. ¿Cuánto es 55 por 7, chiquillos? 385. 385. Muy bien. Ahora, ese 44 está restando, por lo tanto pasa sumando, y quedaría 385 más 44. ¿Y cuánto es 385 más 44? 429. Por último, el 434 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Y cuánto es 429 dividido en 24? O sea, 429 dividido en 44. 9,75. Ya, pues ahí tendríamos los valores de x e y. Ah, ¿por qué da 44? Porque reemplazan 4 por x que nos dio 15, ¿no es cierto? Sería 4 por 15 menos 16. ¿Cuánto es 4 por 15? Son 60, ¿no es cierto? Menos 16 son los 44 que están ahí. ¿Se entendió eso?
Francisca. Ah, ya, muy bien. Ya, pues ahí están los dos valores. Entonces, X valdría 15 e Y valdría 9,75, que está ahí, que es la B. Ya, pues, chiquillos, acuérdense que les voy a dejar la guía en plataforma. Esta semana tienen que hacer los ejercicios. Se escucha mal. Tienen que hacer las páginas de la guía de la 31, creo, a la 40. Son 10. Y tienen que subirlos. A ver, en plataforma. Les voy a dejar el mini ensayo de lo que estamos viendo del teorema de Tales de esta semana, y lo voy a tener, y les voy a dejar el registro de avance, que son de la página 31 a la 40, que tienen que hacer esta semana. Y eso, pues, chiquillos, que tengan una bonita semana. Les dejo tareas. Gracias, Javier.